analizar estas dos operaciones policiales contra el yihadismo tenemos en nuestro plató al experto en seguridad Bruno Navarro, a quien ya saludamos. Bruno, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos por la detención, si te parece, del seguidor del ISIS en Murcia. ¿Qué sabemos del detenido y qué planes o intenciones tenía? No hay mucho que se sepa, aparte de que es un clásico de estos últimos años en este tipo de detenciones. Marroquí, joven, vinculado a varios detenidos en el pasado que estaban en su entorno, y las acusaciones clásicas también, adoctrinamiento y enaltecimiento de otros, pero también sobre sí mismo. ¿Qué significa esto? Adoctrinamiento y enaltecimiento de otros para realizar la yihad aquí en España. Ojo, con contenidos del Estado Islámico. Radicalizar el Estado Islámico. Y esto es importante porque parece que el Estado Islámico ha muerto como califato en Siria e Irak, pero sigue la idea del califato, la idea del Estado Islámico sigue vigente en todo el mundo y sigue siendo atractiva, ¿no?, para los islamistas. Y luego lo que se ha comentado aquí hace un momento, no solamente radicalizaba a otros para cometer la yihad violenta en nuestro país, sino también él mismo se estaba autoadoctrinando, radicalizando cada vez más y estaba ya muy cerquita de poder cometer atentados él mismo en ¿Cómo España. se autoadoctrina uno mismo? Entiendo que yendo a las fuentes, ¿no? A las fuentes del radicalismo. Las mismas fuentes, de hecho, las mismas fuentes que él utilizaba para los demás. De hecho, desde 2015 la radicalización, el autoadoctrinamiento es un delito penado por la ley. Se persigue a aquellos que se autorradicalizan consumiendo contenidos por Internet. Bruno, ¿y cómo se controla o cómo se combate el proselitismo y la captación de yihadistas en pleno siglo XXI y más con esta era de Internet, redes sociales? ¿Se puede poner puertas al campo o es algo incontrolable? Bueno, primero diría que lo que hay es una demanda, aunque parezca mentira, hay una demanda, como en todo delito que se consume por las redes o en la calle, hay una demanda de yihadismo, es así. No solamente hay una oferta, es decir, aquellos que son víctimas de la radicalización islámica no son pobres ovejitas que estaban que de repente algo había ya antes, ¿no? Y eso que algo ya había era una necesidad de algo más, en general una islamización ya bastante fuerte que llega al radicalismo. Por lo tanto, en nuestro país, con ese 4% de población musulmana, es fácil que esta radicalización, esta demanda que hay en una parte de esa población, pues sea satisfecha por alguien. Segundo, que diría es que la lucha está perdida, la lucha contra la delincuencia en las redes está perdida. Sí que son puertas al campo, pero es una batalla que hay que dar, es como la batalla con las drogas, se puede pensar que está perdida, pero si no se da, las consecuencias son mucho peores. Las ventanas, los ordenadores serían ventanas a un mundo infernal, ¿no? Con lo cual hay que seguir dando la batalla, aunque son puertas al campo. Y luego hay que decir otra cosa, por mucho que se pongan, aunque se pudiera controlar Internet, la célula que nos ha matado recientemente, que es la célula de Ripoll en Barcelona, era adoctrinada no por la red, sino por el imán de la mezquita en persona, con lo cual ahí las redes daba igual que se controlaran porque era algo que se hacía en persona. Vamos a ver, cambiamos de operación policial, nos vamos hasta Francia. ¿Qué sabemos de los 3 detenidos? ¿Qué papel tuvieron o qué relación tuvieron con los atentados del pasado mes de agosto en Barcelona? Vale, ya se ha comentado antes qué es lo que se ha dicho de forma más o menos pública, ¿no? La versión oficial, ahora contigo. No. Tampoco es que tenga... La real. Bueno, no, el motivo de la detención es que efectivamente estaban vinculados estas 3 personas a Adris Ouakbir, que como sabemos es uno de los detenidos, de los 2 supervivientes de los 12 miembros de la célula, 2 están en prisión y 10 murieron, ¿no? Pues este Adris Ouakbir, uno cuyos hermanos murió en los atentados, no murió en los atentados, sino que fue abatido por la policía en Cambrils, pues este hombre está vinculado a esos 3 detenidos en Francia. ¿Y de qué se sospecha de estos 3 detenidos? Pues parte de la célula que atentó en Cambrils y en Barcelona viajó a Francia días antes del atentado. No se sabe exactamente a día de hoy qué hicieron. Se les ha visto comprando una cámara de fotos, haciéndose fotos en la Torre Eiffel, etcétera. Pero, naturalmente, como bien ha dicho el prefecto de la policía... ¿En la Torre Eiffel? En la Torre Eiffel, viajaron a París. Ah, viajaron a París, vale. Y lo que decía el prefecto de la policía parisina es: no creo que días antes de cometer estos atentados viajaran a París a comprar una cámara de fotos en la FNAC. Con lo cual, esta es la razón de la detención. Se quiere saber qué vinculación hay, porque hay 3 razones del viaje. Se sospecha que hay 3 razones de este viaje. 1, recuperar material necesario para la fabricación de esos explosivos. 2, sería contactar con cómplices, que es el caso de estas detenciones, porque son los cómplices que sospecha que tendrían. Y 3,
que también es bastante posible estudiar objetivos. Hay que tener en cuenta que el plan inicial era llenar varias furgonetas, no una, se sospecha que eran varias furgonetas llenas de explosivos para atentar no solamente en Barcelona, sino quizás también en Francia. Luego, estos 3 detenidos pueden tener mucha información muy útil. De lo ocurrido en esos atentados de Barcelona y en Cambrils hay muchas dudas por resolver a día de hoy todavía. De hecho, Ciudadanos pidió una comisión de investigación en el Congreso para despejar y aclarar estas dudas y demás incógnitas. ¿Qué crees que falta por resolver o revelar de lo ocurrido en aquel fatídico día? Yo creo que aquí, a diferencia del 11M, donde ha habido muchas teorías de conspiración y hay muchos intereses contrapuestos, aquí creo que no hay gran cosa secreta ni intereses ocultas. Quedan dudas. Es verdad que realmente la célula operativa pereció en aquellos días, esos 10 muertos. Los 2 detenidos que hay son los 2 más próximos a la célula, pero ahora mismo se ha tenido otros 3 personas en Francia vinculados, y aún puede haber más colaboradores tanto en España como en Francia como en otros países, y puede estar, es decir, lo que nos queda por entender es la imagen global y más amplia de cómo se planificó el atentado y proceder a la detención de cualquier persona en España o en el extranjero que estuviera vinculado y deshacer, si siguieran activas, las células que tenían de apoyo, que a su vez pueden cometer futuros atentados. Eso es lo que nos queda. A raíz de un atentado y unas detenciones se producen pues más, pero no hay conspiraciones secretas que deshacer. Bueno, Bruno, y una última cuestión a raíz de estas detenciones en Francia. ¿Cómo calificarías la coordinación policial europea en la lucha contra el terrorismo islamista? ¿Qué nota le pondrías, numérica, a ver si podemos sacarte ese titular, y qué destacarías? Bueno, primero, bien, la nota quizás no sería muy alta en la cooperación internacional, pero lo que es la actuación policial, porque hay que diferenciar la actuación policial de nuestras fuerzas y cuerpos del Estado, y me refiero a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al Centro Nacional de Inteligencia, no quizás a otras fuerzas y cuerpos del Estado que no han estado a la altura en los últimos tiempos. Quizás la nota podría ser de un 9, más que nada por no dar un 10 a nadie, ¿no? Y ahora, la cooperación internacional, que no es culpa de los agentes, sino de un montón de trabas legales, burocráticas, procedimentales, pues a lo mejor lo pondría hoy en un 6, pero ha estado bastante peor antes, en un 6 y subiendo. Bien. Bruno Navarro, muchísimas gracias por haber estado una noche más en este informativo y muy buenas noches. Gracias a vosotros.